Vamos a conversar durante esta primera entrevista con el teniente coronel Juan Velázquez, jefe de la comisaría virtual. Teniente, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Vía Pública. Hola Marco, muy buenas noches, gusto de saludarlos. Teniente, primero consultarle, hay muchísimas dudas que surgen respecto a este paso de toda la región metropolitana en su conjunto a la fase de transición, que es la fase 2 del plan paso a paso. En resumen, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer? ¿Cuál es el cambio más importante respecto a las comunas que se encontraban, por ejemplo, en fases más avanzadas del plan paso a paso? A ver, Marco, primero contar que a contar de las 5 de la mañana del día jueves 10, efectivamente, toda la región metropolitana ingresa a fase 2, ya, o fase de transición. Eso significa que aproximadamente 7 millones de personas, un poco más, van a estar en esta situación. Fundamentalmente, Marco, acá resulta lo siguiente. Uno, durante la semana, de lunes a viernes, las personas pueden hacer su vida normal fuera de los horarios de toque de queda, ¿ya? Es decir, las personas pueden concurrir al trabajo, pueden visitar familiares, inclusive dentro de la semana, pero durante la semana, durante el fin de semana, las comunas que se encuentran en fase 2 caen a cuarentena. Entonces, eso es una restricción mayor. Posteriormente, también considerar que aquellas comunas que se encuentran en fase 2 ya no pueden realizar viajes interregionales, ya sean como comuna de destino o como comuna de origen. En este caso, desde fuera de la región metropolitana no podrían existir personas que realicen viajes interregionales hacia Santiago o viceversa desde Santiago a otras zonas que se encuentren en fase 3 o superior, ¿ya? Entonces, esas son las principales implicancias que tiene todo este tema. El aspecto laboral continúa igual, ya, es decir, las personas pueden trabajar de lunes a viernes sin ningún inconveniente, solamente que durante el fin de semana, si acaso son empresas esenciales, deberán transitar con los respectivos permisos únicos colectivos o con los permisos de desplazamiento, si acaso son empresas que están autorizadas para poder hacerlo bajo esa modalidad. Ahora, ¿cuáles son los permisos que tiene disponibles y que va a tener habilitados a partir del día jueves aquí en la región metropolitana en la comisaría virtual? ¿Qué tipo de trámites se va a poder realizar durante los días de fines de semana? Se entiende también que va a haber disponibilidad de solo un permiso para cada persona por semana, un permiso a la semana, considerando que están todas las comunas en la región metropolitana en la fase 2, no en una cuarentena extendida durante toda la semana, sino más bien solo durante el fin de semana se registra esta cuarentena más estricta. ¿Cuáles son en este caso entonces los permisos que están habilitados para este tipo de fase del plan paso a paso? Perfecto. Para la región metropolitana y bueno, todas las comunas que se encuentran en fase 2, que caen a fase de cuarentena durante el fin de semana, Comisaría Virtual tiene toda la batería de permisos para poder acceder, es decir, permisos de compra, permisos para realizar algunos trámites, para visitar adultos mayores, para visitar personas que se encuentran en situaciones privadas de libertad, por ejemplo, en centros penitenciarios, entre otros. Entonces, todos esos permisos van a estar habilitados para hacer uso de ellos durante el fin de semana. Ahora, teniente, hay también ahora, a partir de la fase 2, una restricción para los viajes interregionales. Hay personas que no pueden ni salir ni entrar a la región metropolitana porque, usted lo mencionaba al principio de esta entrevista, no se puede ni salir ni entrar de una comuna que se encuentre en fase 2. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los viajeros que viajaron, valga la redundancia, durante este fin de semana que se consideraba en muchos casos como fin de semana largo y que tengan planificado volver después del día jueves? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo pueden volver a sus comunas que van a estar a partir del jueves en la fase de transición y que no permite los viajes interregionales? Porque estos son a partir de la fase 3, la fase de transición. No, la fase de transición es la fase número 2. A partir de la fase 3 es donde ya se permiten los viajes interregionales. ¿Qué pasa entonces con los que quieran volver después del día jueves?
Efectivamente, la norma general, como usted muy bien señala, Marco, es de fase 3 hacia arriba, 3, 4, 5. Las personas pueden viajar, ya sea porque la comuna de origen o la comuna de destino se encuentra en una de esas fases, pueden viajar libremente, haciendo uso en estos momentos solo de el pasaporte sanitario, ¿ya? Pero como esta situación va a ser una situación especial, ya se está estudiando, se está analizando la posibilidad de generar lo que un permiso que tuvimos en un principio. No sé si acaso usted recuerda por ahí por marzo, cuando se declararon las primeras zonas de cuarentena, el permiso de retorno a residencia habitual o domicilio habitual. Es decir, aquellas personas que por ese motivo se encuentran en otras latitudes del país y en estos momentos no pueden regresar a Santiago porque Santiago se encuentra en zona en fase 2, se está pensando hacer entregar ese tipo de permiso. Y lo otro, lo siguiente, Marco, el principio de la norma dice de que si acaso la comuna de origen o la comuna de destino, durante el periodo que la persona se encontraba haciendo uso de un viaje interregional, se encuentra, cae a cuarentena o a una fase que no puede realizar el viaje interregional, el regreso puede realizarlo igual. Entonces, en ese aspecto no existe problema. Eventualmente, entonces, no habría problema si es que lo controlan, por ejemplo, en la carretera. Me imagino que se van a disponer ciertos controles sanitarios, sobre todo en las carreteras que salen de la región metropolitana. Pregunto yo, por ejemplo, la Ruta 68, Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, para evitar los viajes interregionales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En los terminales también, terminales de buses, en los aeropuertos, se disponen diferentes controles para que las personas que lo hagan lo estén haciendo realmente al amparo. A ver, encontrándonos en Santiago en fase 2, Marco, se pueden realizar viajes a otra región, ya sea por trabajo, que se encuentre debidamente autorizado por permiso único colectivo o por permiso de desplazamiento colectivo, o haciendo uso de salvoconducto individual. Esto es por mudanza, por tratamiento médico o por trámites funerarios. Es decir, salir de Santiago o llegar a Santiago en estos momentos por un viaje de placer no se puede realizar. Por eso mismo le iba a preguntar, teniente coronel, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas que tenían sus vuelos ya comprados para estas semanas que vienen, que van a estar en las semanas en las que la región metropolitana en su conjunto va a estar completamente en la fase de transición? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si alguien tenía pensado o ya comprado, pagado un viaje con todo lo que eso implica para la próxima semana, por ejemplo? ¿Qué ocurre en ese caso? Si acaso se trata de un viaje interregional, obviamente no se puede realizar, ¿ya? A pesar de que haya sido Son viajes comprado con que, antelación. claro, claro, yo creo que va a tener que existir, hay que ver cómo opera el tema contractual entre el cliente y la empresa que en este caso vendió el pasaje, ¿ya? Pero en principio y por norma no se podría realizar ese viaje. Perfecto. Ahora volviendo al tema de las cuarentenas de fines de semana que también han generado muchísima preocupación, muchísimo pesar también en algunas personas que disfrutaban de los fines de semana después del extenso periodo en que la región metropolitana se encontró en el periodo de cuarentena. ¿Cuáles son, si es que pudiéramos reiterar, los motivos por los que uno puede salir de su casa? ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, en caso de una emergencia? Porque se va a entregar un solo permiso semanal. Las emergencias por sí solas, Marcos, son una excepción al estado de excepción en sí mismo. Es decir, si acaso existe una emergencia médica, en algunas otras oportunidades también me han preguntado qué pasa si acaso una mascota tiene una emergencia. Ahí la emergencia por sí sola ya es una excepción para poder transitar o para poder concurrir al centro médico, a atender a esa persona. Entonces, no vamos a esperar de que la persona, por ejemplo, obtenga un permiso para ir a un centro médico a atenderse, si acaso está con una fractura o si acaso está haciendo un paro cardiorrespiratorio o algo similar. La emergencia por sí misma es una excepción a la norma, entonces solamente
hay que comprobarlo ante el personal ante el personal fiscalizador, por supuesto. ¿Y cómo se comprueba eso ahí mismo en terreno si es que no es una razón tan evidente, al menos a la vista? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo opera el personal policial para detectar que esto efectivamente sea una emergencia y no sea un engaño por parte de la gente? Sí, claramente existe algún sesgo dentro de la población o un grupo bastante marginal que a lo mejor van a tratar de mal utilizar esta excepción. Pero bueno, ahí el personal policial o el personal fiscalizador, ya sea las Fuerzas Armadas o las policías, tendrán que desplegar el máximo de iniciativa para poder comprobar esta situación, y la persona también, por lo demás, que está haciendo uso de esta excepción, entregar la mayor cantidad de facilidades para que aquello pueda ser fiscalizado y pueda ser comprobado, ¿ya? Entonces, cada caso es un caso en particular, Marco. No sé, se me ocurre ese caso, una persona va con una fractura evidente, o sea, no es mucho lo que hay que comprobar, a no ser que vaya haciendo un paro cardiorrespiratorio fingido, pero habrá que buscar alguna forma en el momento de poder, por un lado, la persona que está haciendo uso de esa excepción, entregar los medios de prueba, ¿ya? Y por el otro lado, el personal fiscalizador hacerse de los mejores medios como para poder comprobar la situación. Han surgido algunos casos, teniente coronel, donde hay personas que en el momento de solicitar o de intentar solicitar el permiso, o cualquiera sea el tipo de permiso, ante la comisaría virtual se encuentran con que su permiso ya fue solicitado, pero por otra persona. ¿Qué ocurre en este caso? Porque es un medio electrónico, es un medio que puede ser bypaseado, por llamarlo de alguna forma. Se puede engañar al sistema para lograr obtener un permiso de forma fraudulenta, no generalmente con un beneficio propio, sino más bien por la intención de hacerle daño al resto. ¿Cómo se puede operar en este sentido? Por ejemplo, si yo este fin de semana necesito obtener un permiso y no lo puedo hacer porque alguien lo solicitó por mí. Bueno, de hecho, en estos momentos las vías de ingreso a comisaría virtual están dadas fundamentalmente por dos grandes vías, valga la redundancia, uno por clave única y la otra por clave local. Aquí va el llamado que hemos hecho hace mucho tiempo de que las personas obtengan su propia clave de comisaría virtual, porque si acaso obtienen su propia clave de comisaría virtual, no pueden obtener permiso bajo la modalidad de visita, que eso sería utilizando la cédula de identidad. Sin perjuicio de ello, ya la mayoría de las personas, tenemos aproximadamente 9 millones de chilenos que tienen clave única y por otro lado unos 2 o 3 millones de personas que tienen su clave local. Ya entonces estarían las personas en condiciones de actuar en cierta forma protegidos bajo esta situación y de esa forma impedir que se obtenga solamente con cédula de identidad el permiso respectivo. Durante todo este tiempo, Marcos, se han tomado un sinnúmero de medidas de seguridad en comisaría virtual, el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, tanto de las entidades gubernamentales que nos cooperan en este aspecto, como de Carabineros de Chile. Cada día hemos ido creciendo y hemos ido entregando mejores herramientas de seguridad al respecto. Ahora, teniente, hablando ya un poco más de balances respecto a cómo se ha comportado la comisaría virtual durante todo este tiempo de pandemia, si pudiéramos, por ejemplo, comparar la cantidad de permisos que se piden hoy a la cantidad de permisos que se pedían hace algunos meses, cuando se generaba muchísima preocupación por la altísima cantidad de permisos que se solicitaban, por ejemplo, en un solo día. Se registró aquí en la región metropolitana este fenómeno, también se registró en algún momento en la región de Magallanes, pero ¿cómo ha ido evolucionando esta cifra, esta cantidad de permisos que ha estado solicitando la gente en comunas en cuarentena? Bueno, hasta ahora, Marco, habíamos tenido una tendencia clara a la baja en cuanto a lo que es la solicitud de permiso, pero dada esta circunstancia de que va a ingresar nuevamente toda la región metropolitana, que como decíamos en un principio, que son aproximadamente 7 millones de habitantes, van a ingresar a fase 2, obviamente va a existir una mayor demanda respecto a los servicios que entrega comisaría virtual. Ya recordemos que llegamos una vez a un pico de 1.411.000 permisos, cuando estábamos por ahí más o menos entre mayo y junio, es decir, una demanda inmensamente fuerte, inmensamente alta, y creemos que sería difícil en este momento, en el corto plazo, que lleguemos a una demanda de esa naturaleza. Cuando llegamos a esa cantidad
a esa cantidad de permisos. Recuerdo que estábamos en el orden de los 9 millones y algo, cerca de los 10 millones de chilenos y chilenas que estaban bajo la condición de cuarentena, que ahora es muy distinta la situación. Claro, ahora hay que entender también que se vienen fines de semana que van a ser bien complejos. Se entiende también porque estamos muy cerca de Navidad, por ejemplo, de Año Nuevo. Mucha gente que probablemente quiera salir a comprar y que tenga solo tiempo los fines de semana, por ejemplo, para realizar sus compras, considerando ya las fiestas de fin de año que se vienen en prácticamente 3 semanas más. ¿Cómo va a operar ahí en la comisaría virtual? ¿No se podría eventualmente generar un colapso o un aumento muy drástico en la cantidad de permisos solicitados considerando la fecha en la que estamos? A ver, claramente en estas fechas el permiso que mayor demanda tiene es el permiso por compras de insumos, de insumos básicos. Bueno, de hecho, precisamente pensando en ello es que se han tomado las precauciones informáticas necesarias, los cursos de acción necesarios para que esta demanda que creemos que es completamente elástica, en algún momento no nos tira abajo los servidores, ni mucho menos. Entonces, se han tomado las precauciones del caso y creemos que vamos a responder como lo hemos hecho hasta el momento. Mira, contarte, Marco, que nosotros hemos entregado del orden de los 200 millones de permisos durante todo este periodo de pandemia, con sus altos, sus bajos, sus sostenidos y sus bemoles, como diría algún músico por ahí, pero la mayor parte del tiempo hemos estado operando. Creemos que durante todo este tiempo solamente un 2% de ese total. Hemos tenido algunas caídas, algunas intermitencias, y como plataforma la verdad que hemos respondido bastante bien. Ha sido un aprendizaje profundo para nosotros. De hecho, también Comisaría Virtual ha entregado cierto conocimiento, cierta transferencia de aprendizajes a todo lo que es las ciencias informáticas, porque recordemos que Comisaría Virtual es una plataforma de código abierto. Entonces las personas pueden ver, los que son expertos en esta área, pueden ver cómo opera Comisaría Virtual, y de hecho hemos sido un aporte para que otras latitudes quizás u otras empresas, ya sean públicas y privadas, no cometan los errores que hemos cometido nosotros y así mejoren obviamente su eficiencia y eficacia desde el punto de vista informático. Es decir, hasta eso hemos llegado en Comisaría Virtual, Marco. Una última pregunta, Teniente Coronel. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las actividades deportivas durante el fin de semana? ¿Hay algún tipo de permiso en esa materia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el fútbol también durante este periodo en que la región metropolitana en su totalidad va a estar en esta fase de transición? Bueno, cuando caemos a cuarentena no se pueden hacer actividades deportivas de ningún tipo. Es decir, durante el fin de semana no se pueden hacer ningún tipo de actividad deportiva o recreativa al aire libre en zonas de cuarentena. Y eso es la norma general, y eso también apunta ¿Tampoco al aire libre? Tampoco al aire libre. O sea, durante el fin de semana, lamentablemente, todo lo que se hacía en Santiago hasta el día miércoles durante el día, o los otros fines de semana anteriores, no se van a poder realizar porque las comunas caen a cuarentena, no se puede salir a trotar, no se pueden hacer otras cosas que no estén amparadas solo por esa inmensa batería y de permisos que nosotros tenemos disponibles en Comisaría Virtual, Marco. Con el fútbol, ¿qué ocurre en este caso, Teniente Coronel? Entendiendo que también las comunas de la región metropolitana van a estar en cuarentena en días en que se realiza el torneo nacional. Bueno, el fútbol ha tenido un tratamiento especial, se rige por normas especiales de autorización. Entonces nosotros creemos que eso no va a tener mayor inconveniente. Entonces, porque, bueno, de hecho se está haciendo sin público, ¿ya? Y como digo, rigen normas especiales de autorización y de permiso. Bien, Teniente Coronel Juan Velázquez, jefe de la Comisaría Virtual, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted, Marco.